Buenas tardes, estamos en esta sesión con Editorial Amucán desde la región del Biobío, específicamente en Chiguayante, y nos encontramos hoy con Noelia Figueroa y Damsi Figueroa, quienes son las editoras, y directoras de este proyecto editorial. Amucán está dirigido por Damsi, quien es escritora, poeta, profesora y doctora de literatura por la Universidad de Concepción. Noelia Figueroa es escritora, profesora, magíster en investigación social, diseñadora editorial y también actualmente está cursando un doctorado. Esta editorial tiene el propósito de proveer servicios profesionales para poner en valor la diversidad cultural y el patrimonio natural existente en centenares de localidades de Chile. Su objetivo principal es desarrollar líneas de investigación, intervención y publicación dirigidas a favorecer la creación colectiva, el patrimonio cultural, la memoria histórica, testimonios, cooperación, abordando temáticas relacionadas con la identidad territorial y local, la literatura, el arte, la economía, el turismo, el medio ambiente y la cultura en general. Bienvenidas, Damsi y Noelia, muchas gracias por estar esta tarde en estas capacitaciones para la industria de género. Quiero hacerles una primera pregunta, que es, ¿cómo nace la editorial? ¿Cómo nace este proyecto de Amucán y ya cuántos años lleva en ejecución? Damsi está sin micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Hola, primero saludarlas, agradecerte, Gladys, por la invitación y bueno, y a todas las personas que están acompañando ahora para compartir el trabajo que venimos realizando con Noelia hace ya algunos años. ¿Cuándo comenzamos? El 2005, ¿cierto? Sí. Bueno, yo también voy a saludar. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en esta tarde, ¿no? De octubre. Sí, del 2005, pero el 2005 hicimos un libro juntas. Ese sería el inicio. Un libro que hicimos que se llama Autogestión Territorial Mapuche,
que es una investigación en la cual yo participé, una investigación colectiva de varias personas, ¿no? Sobre experiencias indígenas. Y luego hicimos el Kimeltugún, que eso lo dijiste tú, que fue el 2008, que fue un libro de educación intercultural, el 2008. Sí, ese fue un libro que trabajamos en Tirúa, con Kimches de Tirúa. Yo creo que esos dos libros fueron el inicio de nuestro trabajo colaborativo, trabajando juntas. Sí. Sí, y el 2013, ahí ya, el 2012 empezamos a trabajar en forma profesional, diría yo, y ya de una manera más específica en el mundo editorial, y el 2013 nos formalizamos. Nos constituimos como editorial y publicamos ese año 2 libros. Hicimos 2 trabajos. Así que por ahí esa podría ser un poco la historia de nuestra editorial de los orígenes. Tenemos unos orígenes de trabajo colaborativo y luego un origen más profesional. ¿Ah? Y Mapuche también, nuestro origen, nuestros libros, todo. Sí. Y este proyecto es muy particular porque no solo trabajan con géneros como poesía, narrativa, sino que también le dan una gran importancia a la diversidad biocultural. Y han desarrollado trabajos asociativos con comunidades mapuches, rurales. ¿Nos podrían, por ejemplo, hablar de esa labor y la importancia que ustedes le dan a esas gestiones? Sí. Hay varias experiencias, yo aquí tengo apuntadas 4 de mi ayuda a memoria. La primera tiene relación con un proyecto de investigación que realizamos en la Bahía de Concepción. Ese fue un proyecto fondar de investigación que nos permitió trabajar en conjunto con artistas visuales, con Ernestina Concha, que es fotógrafa, también con otros artistas invitados como Robinson Delgado, con poetas como Alejandra Siebrecht, distintos artistas con los cuales fuimos, bueno, conversando, investigando, reflexionando sobre este espacio común que habitamos. Y como resultado de ese proyecto surgió un artículo que publicamos en la revista de Historia de la Universidad de Concepción, y también una serie de afiches, de póster, y este cuaderno de viaje que tiene un mapa, ¿lo ven ahí? Este cuaderno, que es una invitación, en realidad es una invitación que el sentido que tiene es invitar a las personas a recorrer la Bahía de Concepción. Descubrimos que hay 16 caletas de pescadores artesanales aquí activamente viviendo y trabajando, y cuestiones tan insólitas o extraordinarias como que la pesca artesanal pueda coexistir con la mega industria, por ejemplo, pesquera, o la forma en que ha pervivido, subsistido en relación a esa, o en permanente imbricación y contacto con esta otra realidad que es tan distinta, ¿no? El sentido de este libro también era lograr visibilizar la riqueza que tiene la bahía para los habitantes de este lugar. Porque a mí me pasó en algún momento que yo, conversando con una amiga X, me dijo que la bahía de Concepción era un water, eso me dijo. Entonces me quedé como impactada, pero claro, resulta que en ese water nos alimentamos, en ese lugar hacemos nuestros ritos de verano para ir a purificarnos al mar. Hay una tremenda, riquísima cultura asociada a la pesca artesanal, a la construcción de barcos artesanales, a la carpintería de ribera, a una arquitectura chorera o porteña, si tú quieres, penquista, y asociada a toda la vida que tiene que ver con el trabajo en el mar, ¿no? Y toda esta riqueza es necesario que la podamos compartir, que la podamos visibilizar para poder valorar y valorarla y cuidarla. Sobre todo ahora que estamos con la amenaza de la instalación de una minera eh, de metales pesados en las alturas de Penco, que contaminaría la bahía, y también con la instalación de una empresa de gas, de transporte de gas. Entonces, Noelia, ¿tú puedes agregar algo? Ese es el cuaderno de viaje
Este es el fotolibro. Eso es un fotolibro, claro, ahí... Este es el fotolibro, el anterior que mostré era el cuaderno de viaje. Este es el fotolibro que tiene fotografías de Ernestina Concha y poemas de Damsi Figueroa. Y está en colores, no lo hemos logrado imprimir aún porque lo tenemos en versión digital. ¿Perdón? No, que se podía apreciar la belleza de los bosques, del mar. Claro, de los cementerios simbólicos también, que es algo que está en la Bahía de Concepción, que son cementerios sin tumba, ¿no? De pescadores que se han perdido en el mar y que las personas visitan para recordarlos, ¿no? Todo el tema de y aquí está la diversidad biocultural, porque hay una relación, ¿no es cierto?, entre las culturas que están en estos territorios, culturas vivas, culturas asociadas al mar, a la pesca, ¿no? Y todo el paisaje natural, ¿no? Que es la misma bahía, que este cuerpo enorme, ¿no es cierto?, que reúne a 4 comunas, pero que es solo un cuerpo, una sola bahía. Este es el humedal Rocco Andalien, ¿no?, que también es muy importante como zona de contención de los maremotos, ¿no es cierto?, y de la diversidad. Esa es la relación que nosotras queremos valorar, ¿no? Esa relación entre las culturas y los territorios, entre las personas que viven en estos lugares, que aprovechan también, ¿no es cierto?, los recursos que existen en estos territorios, como las algueras en este caso, que las personas que van a pasear, que van a disfrutar, que van a comer mariscos en la playa, por ejemplo, que también nos parece muy importante porque es una relación biocultural, una relación entre la cultura y el territorio. Esa valoración también la desarrollan como concepto, ¿no? Desde el nombre de la editorial, Amucan, que en significa viaje o viaje, y tiene que ver también con la importancia de esa valoración desde el trabajo que se hace en regiones distintas a la metropolitana, ¿no? Porque usualmente lo que se hace es copiar lo que se hace en el centro para poder insertarse en circuitos editoriales o de escritoras, escritores, y ustedes realizan el trabajo a la inversa, lo que lo hace mucho más valioso, y también esta preocupación por los usos, las costumbres, los personajes, las personajes que están allí, ¿no? Y a propósito de eso, me gustaría que nos pudieran contar sobre la revista Chihuayayantú, que es un trabajo muy bonito que están haciendo hace tiempo, ¿no? De fomento lector. Sí. Ahí podemos ver algunas imágenes. Este es un trabajo que realizamos en la comuna donde vivimos. Bueno, nosotras vivimos en Chihuayante, pero también parte de nosotras vive en la cordillera, en la montaña, en Melipeuco. Y acá en Chihuayante estamos en la ribera norte del río Biobío. Y justamente abajo de una gran montaña que es la Manquemahuida. Entonces, estos dos espacios de vida, digamos, son los que nutren de identidad y de una diversidad enorme. Acá todo este es una ribera, es la ribera norte del río Biobío en realidad, protegida por esta gran montaña. Entonces, ¿qué nos importaba? Nos importó desde que llegamos acá juntas a trabajar y a vivir, cómo podíamos integrar esta riqueza al fomento lector. ¿Cómo podíamos hacer esa conexión? Y cómo podíamos hacerlo trabajando con niñas, niños y jóvenes. Entonces nos pareció que lo más apropiado era crear una revista, y una revista donde los niños, las niñas pusieran sus propios temas. Yo creo que lo más interesante de esta revista es eso, que nosotras no conducimos mucho los contenidos, sino que más bien entregamos algunas herramientas, compartimos espacios y recursos para que las niñas y los niños puedan, y los jóvenes también, puedan crear y tener acceso a publicar sus cosas. Genera un diálogo intergeneracional con la comunidad en general, con los adultos, con los profesores, con los adultos mayores. Entonces, la voz de los niños aparece, y eso es lo que más nos interesa. ¿Y cómo ha sido la recepción en las distintas comunidades donde han trabajado con la revista sobre, por ejemplo, estas temáticas que ustedes plantean de creación desde el área de la literatura infantil, o, por ejemplo, las costumbres, las leyendas?
O sea, a ver, nosotras en general lo primero que hicimos, nosotras hicimos 2 números. Logramos hacer 2 números de la revista, este fue el primer número, ¿no? Y este es el segundo. En el primer número nosotras empezamos a trabajar con una junta de vecinos y con una escuela que estaba aquí muy cerca de donde nosotras vivimos. Y ahí la recepción fue bastante buena porque la verdad es que empezamos a trabajar creativamente inmediatamente. Y yo creo que eso fue muy importante. Empezamos a trabajar en el primer número con Luis Almendra, que es un artista visual, en la elaboración, en la creación de un mural colectivo con las niñas y los niños del sector. Entonces eso fue muy llamativo y Damsi a su vez hizo un taller de escritura creativa. Entonces trabajábamos, nos tomamos la sede, digamos, de la Junta de Vecinos y ahí trabajábamos 2 veces a la semana y era mucho movimiento, entonces la recepción era muy buena porque las niñas y los niños tenían un espacio distinto al espacio escolar. Entonces para nosotras eso era súper importante, fue súper importante en los 2 números, de lograr crear espacios que fueran distintos al espacio escolar, espacios en la calle, de hecho fuimos al cerro muchas veces, los subimos al cerro, fuimos al río Biobío, entonces esas experiencias de viaje, ¿no? Y de compartir creativamente los espacios de la naturaleza que nos ofrecía la comuna, por un lado nos permitió valorar muchísimo esta comuna, ¿no? Y que la gente valorara su cerro, su río, y a la vez también ir creando los imaginarios que se fueron plasmando en las historias que están en las revistas, porque hay muchos cuentos y relatos de las niñas y los jóvenes que tienen que ver con esos viajes también. Entonces, yo diría por lo menos que la recepción ha sido muy buena, muy, muy bonita en general. Independientemente de que los números, digamos, de la revista hayan sido 2 impresos, le hace el honor al nombre de revista porque realmente pasa revista a todas las acciones que realizábamos durante años. O sea, Sí. los procesos de creación son larguísimos. Nosotras no trabajamos o evitamos trabajar con los tiempos, digamos, con el tiempo de la producción. Más bien buscamos sintonizar con el tiempo de la experiencia de la creación. Entonces, sobre todo cuando es colectiva y comunitaria, esos tiempos son totalmente distintos. Y hasta el día de hoy tenemos contacto, relación, amistad con estas personas con las que trabajamos. Entonces, siempre que podemos, tratamos de que sigan surgiendo experiencias, seguimos haciendo viajes al cerro en la medida que se puede, digamos, compartimos lecturas, compartimos libros, inquietudes, no sé. En realidad intentamos mantener esa red, esa vinculación con todas las personas que han sido parte de la creación de esta revista, que sentimos que está viva también. Y dentro de esa ejecución de micropolíticas territoriales que han ido desarrollando a través del tiempo, no solo con la editorial, sino con el trabajo comunitario, el trabajo de relevar la biodiversidad en el espacio donde habitan y el trabajo también de fomento lector infantil, es vital, ¿no? Para que haya una sostenibilidad y una renovación también de nuevos lectores y nuevas actividades en los diversos territorios. Ustedes también se vinculan a instituciones y a espacios organizativos como el Plan Regional de Lectura, por ejemplo, de su zona, y desarrollaron un trabajo muy importante que ha tenido como frutos que han revitalizado el área editorial. Desarrollaron el primer catálogo de editoriales independientes del Biobío. Luego, a propósito de eso, se replicó en Valparaíso un catálogo de editoriales y ahora en la región de Los Lagos se está haciendo una convocatoria para desarrollar un catálogo de agentes culturales vinculados con el área editorial. Entonces han sido pioneras también en esta generación de catastros, ¿no? Que es súper importante. ¿Cómo fue esa primera labor que hicieron? ¿Cómo llegaron a desarrollar el catálogo? Y también cuáles han sido las otras instancias, iniciativas que han generado a partir de seminarios o congresos, actividades que han ido propiciando en su espacio. Sí, a ver, el año 2018, sí, mal no recuerdo, no, 2019, 2018, sí, el 2018 había una política a nivel regional de ir de alguna manera juntando a las editoriales. La verdad es que nosotros partimos antes, porque junto a un par de editoriales,
a Libros de Nébula, que la dirige, que era parte, digamos, de la dirección en su momento Alexis Figueroa, y con otras editoriales pequeñitas, nosotros empezamos a asociarnos para ir a ferias. Y logramos en realidad estar en la Furia del Libro y en algunas otras ferias, y ahí nos fuimos dando cuenta que para comercializar libros en ferias, dado que nuestros catálogos no son catálogos grandes, porque de hecho nosotras pensamos mucho en lo que publicamos, además hacemos otras cosas también, y como bien decía Damsi, nuestros tiempos son de la creación, no son los tiempos de la producción, ¿no? Pero teníamos libros para vender, efectivamente, entonces dijimos, vamos a juntarnos y empezamos a ir a esta feria. Y en esta asociatividad que surge de una manera bastante espontánea, se acerca la gente del consejo y nos dice, y estaban en una política de asociación. Entonces hicimos un primer seminario con editoriales y empezamos a catastrar las editoriales que existían acá en la región del Biobío. Y propusimos, ¿no?, que nos parecía súper importante, y fue una idea de Damsi, de hecho, de que era importante hacer un catálogo que reuniera las editoriales que existían en la región. Y entonces, nosotras, bueno, ahí en este catálogo trabajamos junto a Alexis Figueroa también, y lo que hicimos fue establecer algunos criterios, ¿no?, para que se incorporaran las editoriales, y tenían que tener 5 títulos al menos, ¿no es cierto?, y cierta experiencia ya más o menos consolidada de 1 o 2 años, no recuerdo en este momento. Pero entonces eso hicimos básicamente, este trabajo colaborativo que empezamos con editoriales, ¿no es cierto?, y estos encuentros que fueron tanteando cómo podía ser la asociatividad, derivó en la confección de este primer catálogo, como tú bien dices. Se reúnen 17 editoriales, microeditoriales de la región del Biobío que cumplían con esos criterios, y nosotras nos quedamos bien contentas con el resultado, porque es un catálogo bien bonito, ahí lo está mostrando Gladys. Este es el catálogo, ¿no? Es un catálogo grande, ¿no?, bien llamativo, y nos quedamos bien contentas porque creemos que es una buena muestra de la producción regional. Probablemente se tienen que seguir haciendo, y nos parece súper bien que así sea, que se hagan en otras regiones y que se vaya conociendo, porque la gente no conoce la editorialidad regional. Nos parece que fue una excelente forma de asociatividad poder lograr este catálogo, y me imagino que prontamente vendrán otras etapas de la asociatividad. Eso podría decir yo. No sé, Tamsi. Sí. No, sí, está bien. Estoy de acuerdo. Esto fue ya hace el año pasado, como en el verano del año pasado. Sí, no hace mucho, claro. Y sí, yo creo que la idea siempre fue esa, ¿no? Poder dar cuenta de un fenómeno cultural, además, porque la transformación de la tecnología, las transformaciones tecnológicas y comunicacionales llevan a que el libro también se transforme, ¿no? El objeto libro y la comprensión de lo que es el mercado del libro, la lectura y todo esto. Entonces, el surgimiento de estas editoriales, de muchas editoriales a lo largo del país, digamos, da cuenta de ese fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía por observar, por investigar, muchísimo. Yo siento que este catálogo es un primer paso, ¿no es cierto? Pero que idealmente se pudiera renovar año a año, ¿no? O sea, porque además estas transformaciones son sumamente rápidas, siempre están apareciendo proyectos nuevos, hay un dinamismo interno bien grande, entonces sería lo ideal que se pudiera renovar, que se pudiera dar real cuenta de ese dinamismo que hay en el mercado editorial chileno actual. Sí. Con las editoriales pequeñas, como las que aquí mostramos. Sí. Y yo creo que igual a nosotras nos interesa poder hacerlo quizás en el futuro, poder seguir en esto, pero nosotras sentimos igual que concluimos un proceso, y esperamos que emerjan nuevos procesos también. Claro, y como dice Damsi, sería ideal el poder cada año o cada 2 años ir actualizándolo. Sí, cada 2 años, sí. Sería ideal. Claro, para dar cabida también a microproyectos, a nuevas instancias que, viendo que se generan estas iniciativas, ¿no?, que las toman en cuenta, comienzan a proliferar, y la gente más joven es súper importante que tenga estos referentes, y aún más en espacios tan
centralizados que son los que hay en Chile, ¿no? Entonces es muy importante. Ustedes también en la editorial trabajan con un enfoque de género bien marcado y desarrollaron un libro, Viento Sur, Poesía en Territorios Compartidos, que reúne las poéticas de 7 mujeres. ¿Nos podrían contar ese trabajo? Puedes partir tú, Noelia, después yo me intento. Sí, bueno, este fue un trabajo bien bonito, la verdad, que hicimos mucho. Empezamos el 2014 más o menos con esta idea, una idea que surge de la editorial y que surge también de reconocer que hay muchas mujeres que tienen poéticas bastante particulares y singulares acá en la región. Y lo fuimos configurando, Danza hizo la curatoría, y lo que tiene este libro es que además de reunir poéticas diversas, ¿no? De 7 mujeres de distintas edades, eso es muy interesante, tiene un hilo conductor o tiene algunos elementos que son comunes, que tienen que ver justamente con el género, con el territorio, con el cuerpo, ¿no? Con el territorio y con las experiencias, ¿no es cierto?, frente a un mundo que es patriarcal muchas veces, ¿no? O siempre casi. Entonces, y lo otro que tiene de este libro, además de las poéticas de estas 7 mujeres, es que lo trabajamos con el objetivo también de que se produjera un diálogo, ¿no? Entre fotografía y poesía. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, tiene fotografía muy, muy bella de diversas fotógrafas y fotógrafos de la región, entre ellos Alejandra Grandón, ¿no es cierto?, Ernestina Concha, Fernando Melo, ¿quién más? Bueno, son Damsi Figueroa también tiene fotografía, estas fotografías también de cuerpos pintados que son de Diego Galvez, ¿no? Y Felipe Martínez, el fotógrafo. En fin, y es muy... y la otra fotógrafa que está también, que no se me puede ir, es la... Catalina Almendra también tiene una foto. Catalina Almendra, sí, Alejandra Grande, la Nadia Benavides también. La Nadia Benavides también tiene unas fotografías muy, muy espectaculares. En este libro estamos nosotras también, está Alejandra Siebrech, Camila Vara, Cecilia Rubio, María Teresa Torres, María Uca Torres, ¿no? Nelly González. Y bueno, este libro para nosotras, como digo, fue una experiencia muy bonita. Trabajamos las 7, nos juntamos varias veces a conversar, a leernos, a leer nuestras poesías y a ir armando, digamos, esta propuesta, que fue Viento Sur. Damsi, no sé si quieres decir algo más. Bueno, el trabajo de diseño que realizó Noelia, que es un diseño muy cuidado, también fue, este trabajo lo presentaste en el Sí. ¿no? Sí, fue mi proyecto de diplomado en diseño editorial, sí. Hice un diploma de diseño editorial en la Universidad de Chile y fue mi proyecto y fue muy, muy bien evaluado por los profesores, les gustó mucho. Y bueno, y después lo financiamos con recursos propios de la editorial y de las autoras. Así que tampoco hicimos un tiraje muy grande, pero ha tenido muy buena recepción en general. Y es un libro que a nosotras nos gusta mucho y que inaugura de algún modo esta línea de trabajo con poetas mujeres. Nos interesa trabajar particularmente con poetas mujeres, darle voz a través de los libros, ¿no es cierto?, a los trabajos que varias poetas están haciendo. Y hoy día estamos con 2 proyectos para este año que esperamos prontamente anunciar, 2 hermosos libros que nos han encantado, la verdad, mucho, porque además ambos son muy rupturistas, son, digamos, escrituras desde la periferia, pero para cruzar las fronteras y romper los códigos patriarcales. Así que estamos bien contentas con estos 2 libros que, bueno, ligerito les vamos a contar un poquito más. Pero podríamos aprovechar al tiro, ya que estamos. ¿Ya? Sí. No sé si lo tienes por ahí, lo puedes mostrar Sí. Tenemos, sí, hay 2 libros, el libro Electra de Marta Morales Peña, que es una escritora, profesora
también vive en Coronel, es de Coronel. Este libro Electra está en la línea de las reescrituras de los mitos clásicos, ¿no es cierto? De la deconstrucción de los paradigmas que sustentan las lecturas que se han hecho tradicionalmente de los mitos clásicos y de los relatos clásicos, y tiene un prólogo muy, muy interesante de María Teresa Edo, que es especialista en estudios de género. Y bueno, yo creo que este libro también está trabajado con un nivel de diseño en las mismas perspectivas de Viento Sur, con fotografía, tiene fotografía y que dialoga, no es solo una ilustración, ¿no? Sino que la fotografía misma es una performance que se realizó por la lectura, a través de la lectura del poema, de dos artistas, mujeres feministas, hicieron una representación una performática del poema. Las fotografías son bellísimas, son alucinantes, a mí me gustan mucho. Y el texto también, es precioso el trabajo, es un libro que verdaderamente nos sorprendió. Sí. El 11 de noviembre se va a hacer el lanzamiento. Esta es una iniciativa que produjimos conjuntamente con Museo de las Mujeres, que es una institución, una corporación, ¿no? que está también recientemente creada y se dirige justamente a visibilizar también la obra de mujeres, ¿no? Así que estamos súper contentas con ese trabajo. Y el otro trabajo también que está en imprenta, pero que aquí tengo la maqueta, es este libro maravilloso también, que se llama Hago el amor conmigo misma, de Elineira, poeta, performista, ¿no es cierto? Este libro es muy interesante para nosotras porque es la obra reunida de Eli. Nosotras hicimos la lectura de su obra poética y hicimos una selección y una edición bien interesante, nos gusta harto en realidad, y también tiene esa gracia, ¿no? Esta es la maqueta nomás, se me va a desarmar, pero que tiene fotografía, ¿no? Que tiene fotografía de sus trabajos performáticos y que están en diálogo justamente con su obra, con su poesía. Así que sí, alcanza a ver, sí. Esto igual lo trabajamos junto a él y, ¿no es cierto?, fuimos a Valparaíso, estuvimos en su casa, estuvimos revisando la maqueta, luego hicimos hartas conversaciones telefónicas, vía WhatsApp, porque ya vino la pandemia, ¿no es cierto?, y logramos terminarlo, ¿no? Es un libro que tiene 110 páginas, y como les comento, es su obra reunida. Y esperamos, está en imprenta en este momento, y esperamos también lanzarlo pronto. Esos son nuestros dos proyectos, ambos en esta línea de poesía de mujeres. Están súper interesantes. Y el 11 de noviembre es la presentación de Electra, entonces. Sí, de Electra. Y el de Eli probablemente va a ser en diciembre, ahí estamos todavía. Ahí les mandamos la invitación. Sí, y ustedes también realizan un trabajo de residencia artística, han estado en Juan Fernández, en Alto Hospicio también, trabajando con la comunidad, generando instancias de fomento y animación lectora y creación colectiva de libros artísticos, y de bitácoras también de esas residencias. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque han sido lugares bien distintos, ¿no? En el norte profundo y en una isla. Sí, sí. Bueno, la primera residencia que hicimos fue en la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández, que está ahí cerquita donde estás tú. Bueno, en realidad no está tan cerca de Valparaíso, sino que incluso los pescadores me contaban que estaba más cerca de Talcahuano. Es raro eso, pero hay una triangulación ahí especial. Y la verdad es que eso fue bastante sorpresivo, porque estos proyectos de residencia tenían en ese año su piloto. Entonces, me llamaron para realizar esta residencia sin yo haber postulado nada. Y bueno, no me demoré 2 segundos en decir que sí inmediatamente y armé un equipo, ¿no es cierto?, con Noelia, y también invitamos un dibujante, artista visual, Patricio Inostroza, que trabajó en la ilustración del libro.
¿ya? Pero no solamente él, sino que él trabajó también apoyando, motivando, ¿no es cierto?, generando una especie de taller ahí en terreno con jóvenes, con niñas, niños y jóvenes que estudian en el colegio insular. Entonces ahí estuvimos un poco más de un mes trabajando, Patricio principalmente abocado al trabajo gráfico y Noelia y yo trabajando en terreno principalmente, o sea, sobre todo dialogando, sobre todo escuchando. Yo diría que más que nada escuchando, porque la realidad de esa isla, su historia, su cultura, la forma de vida de las personas, es totalmente inédita. Yo creo que es muy difícil imaginarse formas de vida como las que ellos tienen si uno no está allá realmente. Y tampoco existía un libro, no existía nada, digamos, que diera cuenta de esa realidad, pero expresada por sus propios habitantes. Entonces, este libro tiene esa característica, ¿no es cierto?, de donde son los propios habitantes los que publican ahí a través de todas las manifestaciones posibles que pudieron caber en el libro, dibujo, fotografía, obras de teatro, hay obras de teatro creadas por los niños ahí también, canciones, canciones tradicionales, canciones antiguas, canciones modernas, cuentos, poemas, testimonios, entrevistas también que realizaron los jóvenes a los adultos mayores. Entonces es un libro que trata de abarcar la mayor cantidad de expresiones literarias posibles, ¿no? Y de varios géneros. Entonces, juegos también, hay algunos niños colocaron juegos ahí. Fue finalmente el aporte que quisimos hacer desde nuestras posibilidades como editorial, ¿no? O sea, propiciar y entregar ciertos soportes para que esta diversidad se pudiese compartir y expresar, para que otras personas de otros lugares pudieran conocer y los mismos habitantes también tuviesen este objeto que es esta cofre que guarda un poquito la memoria, ¿no es cierto? La memoria, la espiritualidad también, la relación con el mar, la historia. Eh, allá pasan cuestiones bastante increíbles, como por ejemplo que los pescadores y todas las familias realmente protegen el mar, pues realmente lo cuidan, tienen una sensación de identidad plena con el mar, con el océano. Entonces, eh, es bien distinto a lo que pasa en otros lugares de este país, pues. Y es mucho lo que tenemos que aprender de la historia de ese lugar. Y gente maravillosa, con unas historias increíbles, una isla que tiene una identidad como de 5 países nos hablaban, ¿no? Venía náufragos de distintos lugares del mundo, llegaban a esa isla y generaban una descendencia familiar que forma parte, digamos, de sus raíces. Es bien especial, es muy hermoso. Es bien relevante ese trabajo que ustedes realizan con la idea de archivo, ¿no? Como tú decías, poder entregar a la gente en un soporte libro y poder también difundirlo fuera de ese espacio geográfico, la historia y las maneras en que viven en esa isla, ¿no? Y hay una idea que es la biocolonialidad, que tiene que ver justamente con lo que tú planteabas, con estas formas de representación de los territorios, pero desde una mirada colonial, ¿no? Desde una mirada que no es propia de las personas que habitan el espacio. Entonces, me parece Sí. muy importante lo que ustedes están haciendo también con los territorios mapuches, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, el trabajo con territorio mapuche lo hicimos en Licanray. El año 2000, entre el año 2012 y 2013 con FUDEAR, con una fundación liderada por personas mapuche que es de la Araucanía. Y tuvimos la oportunidad de hacer un libro que se llama Licanray Mapuche, que lo hicimos en 2 ediciones. La primera edición fue chiquitita, la segunda ya fue de 2000 ejemplares. Y la gracia justamente de este libro fue que lo trabajamos con un grupo de quinche, mujeres y hombres, esa es la primera edición, sabios que fueron elegidos por las propias comunidades para que participaran en la elaboración de este libro.
Y eso fue muy, muy valioso porque nos permitió, bueno, mantener diálogos durante mucho tiempo, más, casi un año, ¿no? Con las personas de allá y, ¿cómo se llama? Y fue súper, recorrimos el territorio, hicimos una visión territorial absoluta donde conectamos, ¿no es cierto?, los distintos espacios territoriales que tienen las comunidades y que valoran las comunidades, que son el Cerro Chihuayco, el Cerro Chayupén, ¿no es cierto?, y la península de Licanray, que se llama Siguilhue, y el lago Calasquén. Entonces ya no, era una visión absolutamente distinta a la del balneario, ¿no?, que es solo Licanray, sino que es un territorio completo y un territorio además mapuche. Así que fue una experiencia muy valorada también. Hoy día todavía tenemos gente que nos escribe a veces y nos dice que el libro les gusta mucho, y ha circulado bastante. Y quería contar también la otra experiencia, que es la experiencia que tuvimos en Alto Hospicio, que si bien ahí no dejamos un libro así como estos, digamos, sí lo que hicimos fue una biblioteca de libros artísticos únicos, que es una iniciativa, una idea, digamos, que Damsi hace tiempo empezó a desarrollar, de crear estos libros en forma colectiva, ¿no es cierto?, con las personas, y también hicimos eso, pues también hicimos eso de poner en valor los saberes que tenían las personas de Alto Hospicio, en la periferia absoluta de Alto Hospicio. O sea, si Alto Hospicio es periferia, nosotros estuvimos en una población que se llamaba La Negra, que estaba justo antes del desierto. Entonces, y ahí nos involucramos con la comunidad, conocimos mucha gente y logramos hacer esta biblioteca que hoy día la lleva Fabiola, ¿no? Fabiola Villarroel, se me olvidó. Fabiola Villarroel, ella tiene esta colección de esta biblioteca itinerante que son libros únicos. Cada libro es único y tiene los relatos que ellos mismos y ellas mismas nos fueron contando. En la imagen lo que se ve es el trabajo que se realizó, que Noelia lideró ahí especialmente, que fue transformar el desierto que había sido intervenido, en realidad ensuciado, con un basural, poder devolverlo a la comunidad para que pudiera utilizarlo, habilitarlo, ¿no? Para que los niños pudieran jugar, la gente pudiera salir a pasear. Sí. Ahora hizo un negocio. Sí, ahí se ven los libros. Si se fijan, las personas tienen en sus manos los libros de la biblioteca. Se ve, no se alcanza a ver bien. Y ese jardín lo armamos justamente para demostrar que era posible que los basurales que estaban alrededor de toda la población se podían convertir en jardines y en jardines creativos. Ahí hay algunos, ahí están los libros, ¿no es cierto? Aquí fuimos con Luis Almendra también, a esta residencia. Él trabajó también unos murales preciosos que dejó en las sedes sociales. Así que la verdad es que fue un tiempo muy bien invertido porque hicimos murales, hicimos biblioteca y hicimos la limpieza de esta quebrada, demostrando que, además, bueno, que es una cosa que es muy linda para nosotras, en esta quebrada, que es esa que está ahí, en esta quebrada además todos los días subía una señora aymara. Y nosotras, bueno, nos dimos cuenta de eso, de que esta señora aymara subía a mirar el paisaje y había mucha basura, entonces también eso nos motivó mucho a limpiar esa quebrada. Y tuvimos la ocasión de poder conversar con ella y diseñar un libro de ella, ¿no es cierto, Dancy? Sí, la señora Modesta que bajó del altiplano como mucha gente que ha tenido que emigrar porque han sido desplazados en su mayoría, ¿no? Alterado sus hábitats, y ella junto con su familia de mayor, ya de adulta, tuvo que emigrar allá y en Alto Hospicio intentaba reproducir la vida que ella tuvo desde niña y toda su vida, que era mirar hacia el horizonte. Bueno, en el altiplano eran los bofedales, ¿no es cierto?, las aguas, sus animalitos, sus llamitas, pero acá no tenía ni agua, ni llamitas, ni nada, pero hacía exactamente lo mismo todos los días. Y también realizaba todos los ritos, las ceremonias de agradecimiento, con el maíz, con la quinoa, con las hojas de coca, todos sus rituales, digamos, propios de su cultura, los intentaba reproducir ella sola, en medio de un espacio totalmente ajeno,
y además totalmente intervenido. Entonces, ese contraste tan fuerte, que es un poco como lo que yo les mencionaba de cómo la pesca artesanal a veces logra subsistir y supervivir rodeada de la mega industria, ese tipo de acciones humanas, ¿no? De transportar contigo, de llevar contigo lo mejor, lo que es más importante para ti en términos espirituales y de proyección de la vida. Eso es alucinante en realidad, poder verlo y compartirlo y transmitirlo también a través del trabajo que es el que nosotros podemos manejar a través de los libros, de los relatos, de la visualidad. Sí. Sí. Y esta importancia que le entregan a la ecología, a la ecocrítica, a la biodiversidad cultural, como habíamos hablado anteriormente, ustedes publiquen 2 libros que me parece sumamente importantes para que los puedan comentar, que uno es la Guía de Interpretación de Patrimonios Naturales y Culturales, y el otro libro, Cartografía de Heterogeneidad Económica, Atlas Ilustrado, Territorios Rurales, ¿no? Que ya tienen nombres bellísimos, y también el diseño editorial es bien característico, ¿no? Entonces me gustaría que se pudieran referir a estos 2 libros. Sí, estos libros en realidad son parte de una proyección un poco de nuestro trabajo, pero la verdad es que ya como servicio editorial básicamente, porque ambos libros son proyectos de investigación de profesoras de la Universidad de Concepción que les gustó nuestro trabajo y nos pidieron poder apoyarlas en el diseño de ambos libros. Y como está en la línea de lo que nosotros estamos trabajando, justamente pensamos en ir proyectando una colección que tiene esta característica de reunir conocimientos, saberes, ¿no es cierto?, de las personas que viven en los territorios para ir manifestándolos, o sea, comunicándolos, perdón, a través de estos libros. Entonces, son 2 trabajos en realidad bien pioneros. Nosotras queremos sostener esta colección, pero también puede que queden estos 2 libros solamente, no sabemos aún. Pero es un trabajo que iniciamos con profesoras de la universidad. Y también de este mismo trabajo sacamos un libro académico, derechamente, que es de artículos académicos, que lo hicimos con referato externo, como también en este mismo ejercicio de poder ir trabajando, ¿no es cierto?, mancomunadamente con quienes hoy día están en la línea, ¿no es cierto?, que son profesoras, mujeres justamente, en la línea también de relevar y de valorizar los conocimientos y los saberes que tienen los territorios. Eso, pero es un trabajo que estamos proyectándolo, es un trabajo de servicio editorial, pero que nos gusta bastante también porque está absolutamente en la línea de lo que nosotros trabajamos. Y eso, y sabes que se nos está quedando algo muy importante, Damsi. La colección infantil, ¿no? Sí, porque ahí tenemos que mostrar algo, bueno. Sí, una novedad que tenemos. Les cuento un poquito antes de terminar o de pasar a otra etapa de la entrevista. Bueno, la colección infantil que está en proceso también, nosotras hablamos de colección, pero claro, nosotras estamos empezando a crear colecciones, ¿no? Sí. Entonces, este título de Visita en la Casa del Caracol, que escribí hace algunos años, ilustrado por Patricio Inostroza, el mismo dibujante que ilustró el libro del archipiélago Juan Fernández. Este es un librito que está pensado para guaguitas, siempre lo digo porque en realidad es así. Me llamaba mucho la atención esto de hacer libros para personas que no saben leer, para personitas. Entonces este es un libro que se comparte, un libro que un adulto o un niño, no sé, comparte con una guaguita y puede leerse de manera que tanto el adulto como el niño descubren la poesía. O sea, hay varios registros y niveles dentro del libro. Y eso es un juego, una invitación a jugar, a leer, para imaginar, para recobrar
este vínculo de la voz que dice un poema, ¿no es cierto?, que transmite un sonido, una eufonía, que transmite imágenes lúdicas, que juega con una niña, un niñito, que una guaguita, ¿no?, que comienza a acercarse a los libros. Entonces, de ese vínculo se trata, digamos, fortalecer. Y el otro libro, que es Tomándose y Soltándose, que es un libro muy especial también creado por Pablo Carvajal. Él lo escribió, lo diseñó, hizo el guión. Es un libro que se sustenta en el lenguaje de la gráfica narrativa, ¿verdad?, el lenguaje del cómics también. Y es un, en realidad es un libro fascinante. Cuando Pablo me lo mostró por primera vez, yo lo leí, casi lloro, y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. Mucha gente que entra a este libro y lo lee logra conmover profundamente, porque el libro habla de la relación de un padre con su hija. Y la forma en que aborda la relación tiene que ver con los procesos de crecimiento, de desarrollo de los niños, pero no solamente de los niños, sino que de los adultos también, ¿no es cierto? Apunta a poder dialogar en torno a temas tan delicados como es la medicación infantil, por ejemplo, como es estos diagnósticos de déficit atencional u otra serie de diagnósticos que se le hace a los niños, por los cuales o a partir de los cuales se los discrimina, ya sea medicándolos, aislándolos, qué sé yo. Entonces, el libro invita a hablar de esa realidad que está tan presente, pero tan oculta, tan tabú, que es la medicación psiquiátrica. Y también cómo los niños y las niñas pueden desarrollar la autonomía a través de un acompañamiento amoroso, en este caso por parte del padre, ¿no es cierto? En la medida en que estas personitas, ¿no es cierto?, se acercan a estos procesos de conocerse a sí mismos a través de la práctica, en este caso del baile. Porque Marta descubre finalmente que ella no tiene déficit atencional, sino que ella es bailarina. Entonces, esta niña que baila, que baila, que baila, necesita eso, ¿no? Que esa actividad lúdica que ella realiza sea valorada también, que forme parte de su vida, de su cotidiano, de su rutina. Entonces, es un libro muy emocionante, y además yo creo necesario, porque como les digo, es un tema y es una cuestión que no se puede seguir invisibilizando, seguir obviándose la realidad de los niños que viven en los colegios. Claro, y ahí el adultocentrismo hace un poco mermar esta instancia de la infancia, de la imaginación, de la libertad, y que nos configura, ¿no?, hasta la adultez. Entonces es súper importante el desarrollo de colecciones infantiles en las editoriales, y también con esta área de diversidad biocultural, de trabajo comunitario que han ido desarrollando en el tiempo, ¿no?, y con tanta ética también, que es súper importante, como ustedes decían, que ustedes trabajan con otros tiempos, ¿no?, tiempos personales que no tienen que ver con el consumo. Y tienen que Sí, dar perdón. no, quería comentar nomás para cerrar, para terminar, en realidad, mostrarles una primicia que tenemos, que es un libro que es un último título que vamos a sumar a esta colección, que la verdad es que nos gusta mucho, por eso queríamos contarles que lo acabamos de postular, esperamos que nos vaya bien, que se llama La caja con lazo, y es un libro también de esta colección Semillas Voladoras, que está escrito por Sandra de la Torre, que es una escritora, poeta ecuatoriana, y está ilustrado por Catalina Plaza, que es una ilustradora Nobel de Santiago, que logramos reunirlas a las dos en esta producción de este libro, que la verdad es que está muy, muy hermoso. A nosotros nos gusta mucho, con una historia que es fascinante, la verdad, y que esperamos también poder compartirlo el próximo año en papel, como nos gusta también. Eso. Qué bonitas son las ilustraciones. Sí, la historia es preciosa. Yo creo que en realidad toda esta colección que estamos creando para niñas y niños apunta al tema de las relaciones humanas. En este caso, es la relación entre dos hermanas. Y vamos a dejar el misterio porque realmente
La historia está muy buena. Una historia muy misteriosa. Está bellísimo. Ojalá el Fondo del Libro lo financie para que lo puedan publicar. Tenemos una pregunta de Pablo Carvajal. Esta es, ¿cómo se relacionan con el enfoque de industria del libro, con este concepto que está tan en boga, ¿no? Sí. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Qué bueno que... Bueno, la verdad es que es un concepto que para nosotras igual es complejo, no es tan sencillo como decir sí, somos parte de la industria del libro, porque tendríamos que definir qué tipo de industria estamos hablando. O sea, ya decíamos que nuestros tiempos de producción son unos tiempos bien diferentes a los tiempos que hoy día exige un sistema, digamos, como económico como el que tenemos. También la escala de producción de una industria es compleja porque nosotras pensamos, por ejemplo, en la globalización, claro. Cuando hablamos de escalas de producción global, ¿qué consecuencias tiene eso? Entonces, es complejo. Creemos que podríamos hablar del sector del libro, del fomento lector, quizás poner el énfasis más en el libro y en la lectura, que en una cuestión absolutamente comercial, sobre todo porque el libro es un producto cultural, es una creación, es creación más que una mercancía. Entonces, bueno, es complejo, sin embargo, igual creemos, y eso yo por lo menos creemos que las políticas de fomento tienen obviamente que potenciar los emprendimientos, la escala de productiva que tienen las editoriales independientes, que son relativamente pequeñas y que también cubren, ¿no es cierto?, una demanda que es de tipo más local, nacional. No estamos, digamos, en contra yo personalmente no estoy en contra de la globalización, ¿no? Pero hay que ver cuánto vamos a globalizar y qué vamos a globalizar, sobre todo en los tiempos que corren actualmente. Entonces, hay que resignificar estos conceptos de industria. No significa que sean conceptos que los desechemos, pero creo que hay que resignificarlos. Eso podría decir yo muy desde lo personal también, ¿eh? Sí, yo creo que es importante, claro, resignificarlos y verlos desde el trabajo micro, ¿no? Y desde la bibliodiversidad, la librodiversidad y las diferencias que existen entre las tradicionales, las diferencias principalmente discursivas, ¿no? Desde lo político. Sí. Ay, disculpa, Gladys, te interrumpí, perdón. No, adelante, por favor. Sí, no, es que también hay que entender qué significa pensar en una industria del libro en un país que tiene un impuesto al libro tan alto, donde la impresión, el costo del papel y de la impresión es tan alta, donde no existe una verdadera implementación de distribución para la correcta comercialización de una bibliodiversidad importante. O sea, todas esas cosas juegan en contra, yo creo. Entonces, a mí personalmente también me pasa que siento que me tengo que enfrentar a un monstruo. Entonces, o sea, me refiero a todas estas cuestiones, estas contradicciones. Entonces, siento que ahí hay demasiado trabajo, pero que claro, no es algo que podamos hacer nosotras por sí solas, sino que hay cuestiones que tenemos que crear como editoriales también, o sea, como redes de editoriales, como esto del tema de la distribución. Hay un tema también social y cultural en torno al libro, toda la forma, o sea, esta demonización del libro que también está en nuestra cultura un poco, ¿no? Que implantada ahí por la dictadura, no sé, tantas cuestiones contra las que tenemos que, digamos, trabajar, sobrellevar o superar. Y para eso tenemos que hacer un trabajo creativo, pero muchos, o sea, todos, distintas dimensiones, distintos estamentos. No sé cómo lo vamos a hacer realmente. Pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, ustedes ya nos han dado una lección de trabajo comunitario, cooperativo, así que esos son los lineamientos que hay que seguir, ¿no? Como seguir ese barco. Y bueno, aquí están las redes sociales de Amucan, que nos preguntan cómo se pueden contactar con ustedes. Está contacto@editorialitinerante.cl y también el sitio web editorialitinerante.wixsite.com para Sí.
catálogo? Sí, o www.editorialitinerante.cl nada más. Tenemos redes en Instagram y Facebook, Amucan Editorial Itinerante. Decirles que estamos en proceso de actualización de nuestra página web y de nuestro catálogo. También tenemos algunos títulos disponibles a la venta a través de correo. Ustedes nos escriben un correo, nosotras emitimos el documento, obviamente, legal, que es la boleta, y ustedes tienen que depositar y luego enviamos. Así que tenemos varios de los libros que les hemos mostrado disponibles, hay otros que ya están agotados, lamentablemente, que esperamos en algún momento poder sacar unas nuevas ediciones, pero pueden sin duda contactarse con nosotras, también consultarnos lo que deseen a través de nuestras redes. Y podemos terminar con estos comentarios. Mónica, que dice hermosos proyectos, Basti, cronistas comunitarias, ahí el trabajo de archivo es súper importante, Pablo Carvajal, Jenny Díaz Guantén, que es una poeta increíble, Alejandra Montoya, así que muchos comentarios y agradecimientos positivos respecto a su trabajo. Muchísimas gracias por haber estado hoy y nos vemos prontamente cuando ya pase la cuarentena. Sí, queremos vernos. No nos podemos ir sin decir que estamos haciendo un cancionero. ¡Ah, mira! No, pero todavía no. Todavía no. No, está en idea, es una idea. Es una idea. Esperamos concretarlo, pero puede ser que sea, sí, pero es una idea que estamos trabajando con Michelle, que es una cantautora espectacular, que admiramos muchísimo, una cantautora y además una recopiladora y además una creadora, ¿no?, de esta tradición que es la guitarra traspuesta. Y sí, ella, bueno, ahora está empezando en esta línea, sí, de poder trabajar con nosotras para empezar en este esfuerzo de hacer cancionero, como se hacía en la antigüedad, pero con una edición cuidada por nosotras. Mira, aquí viene un rescate vanguardista. Sí. Como una línea con enfoque de género, qué bueno. Oye, ya están todas las redes sociales ahí, pero las personas que quieren tener los libros o hablar con ustedes para proyectos u otras instancias, están ahí ya contactadas. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias, Dancy, que estén muy bien. Gracias a ti, Gladys, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Sí, y esperamos estar ahí en contacto y poder en algún momento abrazarnos lo más pronto posible, porque ya esto no da para más. Chao. Muchas gracias. Chao.